Perú, conocida por el Estado peruano como Conflicto Armado Interno del Perú, Guerra contra el Terrorismo o Lucha contra el Terrorismo, fue un periodo ocurrido entre 1980 y 2000 durante la escala armada de grupos subversivos establecidos en el centro y sur del país que buscaba destruir el Estado democrático e instaurar un Estado socialista. En el video, la causa principal y directa es la decisión política que toma el jefe de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, de dar inicio a la lucha armada. Toda esta lucha se dio bajo las ideologías marxista, leonista y maoísta, donde no se buscaba el control del Estado peruano, sino poder retomar al comunismo universal. Por otro lado, los movimientos de izquierda y derecha siempre se habían mantenido confrontados, haciendo uso de la violencia. Esta intolerancia se da principalmente por la falta de cultura y tradición democrática en nuestro país. Según el informe final de la Comisión y la Verdad, 50 años previos a la lucha, el Perú solo había tenido 14 años de gobiernos democráticos. Otro problema que estaba vigente en nuestro país era el centralismo. Entre 1961 y 1972 se registró en Lima el mayor crecimiento poblacional. Esta migración no significó una ciudadanía para todos, porque según el censo de 1981, 2 millones de peruanos no contaban con documento de identidad. Lima crecía, mientras que las provincias no. El Estado peruano tampoco invertía en educación, y esto frustró la perspectiva de progreso personal de muchos peruanos, sobre todo de los más jóvenes. Sendero Luminoso aprovechó este terreno blando para poder sembrar esta ideología de ellos hacia los jóvenes. Los jóvenes tenían un rechazo hacia el Estado, porque se sentían abandonados por ellos. Es así como Sendero Luminoso inicia la Guerra Popular un 17 de mayo de 1980, un día antes de las elecciones populares. A continuación, presentaremos nuestras entrevistas y testimonios para lograr una visión más profunda y específica de dicha época. Buenas tardes, ¿me podría decir su nombre y su edad, por favor? ¿Cuál es su localidad? ¿Dónde vive actualmente? ¿Y cómo vivió usted la época del terrorismo? Claro, ¿y cómo afectó el terrorismo a su familia o a usted? Listo, eso sería todo. Muchas gracias. Mi nombre es Luciana del Aguilar y yo entrevisté a Norma de Loyola Díaz, quien tenía 40 años cuando el terrorismo comenzó. Ella nos menciona que existía un miedo colectivo en salir a la calle, dado que en cualquier momento podía explotar una bomba, incluso si se trataba de un centro comercial. Un suceso que nos comentó fue que en el año 1986, cuando ella trabajaba en la Avenida República de Panamá, estalló una bomba cerca de su oficina. Dado que ella trabajaba cerca del Ministerio del Interior y este suceso ocurrió a 10 metros a la redonda, ocasionó que todas las lunas de su oficina volaran. Ella menciona que era muy común que estos grupos terroristas colocaran dinamita en las torres de luz, dejando a todos en un apagón. Para estas épocas, ella trabajaba de noche y era muy usual que estos apagones ocurrieran a esa hora. Es por ello que ella se transportaba en Icarus y menciona que tenía mucho miedo dado que lo único que veía era oscuridad. También nos comenta de un triste suceso que le ocurrió a una de sus amigas cercanas, quien mientras iba por la avenida Wilson en bus, fue víctima de un atentado en coche bomba. Esta bomba explotó al lado de la ventana en donde ella iba, ocasionando que las lunas se rompieran y uno de los pedazos le causó una cicatriz en el rostro. Un suceso que ella jamás olvidará ocurrió el 16 de julio de 1992. Para ese entonces ella trabajaba en la calle Tarata y solía salir de su trabajo a las 9 de la noche. Sin embargo, ese día decidió salir más temprano. Toda su familia estaba preocupada al ver los noticieros, ya que habían explotado 2 cochebombas en el corazón de Miraflores. Sin embargo, ella lentamente en el transporte que demoraba llegó. Dentro de todo el caos que estaba sucediendo en su casa mientras la recibían con tanto amor, ella se preguntó qué hubiese pasado si hubiese cumplido con el horario normal.
El atentado ocurrió a las 9:15 de la noche y ella salió simplemente 20 minutos antes. Este atentado, que ocurrió a las 9:15 del 16 de julio de 1992, es considerado uno de los más grandes en Lima. Finalmente nos cuenta sobre dos amigos de su infancia, quienes eran de Ica. Sin embargo, ese año habían llegado a Ayacucho para lograr instalarle a su familia un negocio que iba a sacarlos de la pobreza. Lamentablemente, mientras transportaban esta maquinaria, fueron emboscados por un grupo terrorista en el vehículo donde se encontraban, y días después corría la noticia de que habían sido asesinados. Para concluir, ella nos menciona que considera que es un milagro que en épocas tan traumáticas y difíciles como las del terrorismo, ninguno de sus familiares más cercanos hayan sufrido un daño mayor. Es por ello que se encuentra muy agradecida. Roger Pinchi y su hermano Luis Alberto François fueron víctimas del MRTA por su orientación sexual en la ciudad de Tarapoto. Eran 4 hermanos y François era el segundo. Él trabajaba en la ciudad y era muy querido por todos. Ellos trataban de ocultar su homosexualidad por su familia, por sus estudios y por miedo a ser juzgados. Un día Roger fue a trabajar a Tocache. Ahí se encontró con el MRTA, Sendero Luminoso y el narcotráfico, quienes tenían la ideología de matar a los homosexuales, prostitutas e infieles. Él se vio en la necesidad de mentir sobre su orientación, porque no quería morir. A Roger lo secuestraron por equivocación, pensaban que era su hermano. Lo maltrataron física y psicológicamente, además lo violaron durante 8 días. Al darse cuenta que no era François, lo liberaron. Al dejarlo ir, Roger le avisa a su hermano sobre la amenaza de muerte, pero él no le creyó. François fue asesinado de 5 balazos en la Chácara Morales ese mismo día, porque los grupos terroristas no querían a gente homosexual en la ciudad. Luego de tiempo, Roger decidió retomar su vida, abrió una peluquería, la cual llamó François en honor a su hermano, y cuidó de su mamá hasta que ella falleció. Él ahora se siente libre al ser homosexual, y aunque vive atormentado de que esas personas vendrán a matarlo, decidió declarar para por fin ser escuchado. En las clases recibidas en el curso, la investigación recopilada y los testimonios analizados, el grupo ha concluido que la ideología del grupo terrorista Sendero Luminoso se radica en una desigualdad social por la gestión del Estado peruano. Creían en realizar un cambio en la gestión del Estado, virándolo hacia el comunismo, dando poder a las clases marginadas. Ese era el concepto, pero junto con otras ideologías como el lenismo, el marxismo y el maoísmo, en especial el maoísmo, se consideraba que solo se podía realizar un cambio a través de la violencia. Creía que estaban por encima de la ley, pero mientras que algunos solo se viraban por la ideología, otros se unieron solo para desquitarse con actos perversos como las matanzas, los genocidios y las violaciones. Tomando una frase apropiada para estos casos, las injusticias solo son reconocidas en retrospectiva, y debería ser el compromiso de todo el Estado y de la sociedad comprometerse para que este tipo de acontecimientos no vuelvan a suceder nunca más en el futuro.